Buen día a todos. Su servidora Claudia Parrazales Bravo y Angélica España Rodríguez vamos a platicarles un poco de lo que es una sociedad cooperativa. Para llegar al concepto de qué es una sociedad cooperativa, considero que hay que analizar primeramente cómo, cuándo y en dónde surge, qué es, por qué y para qué sirve este tipo de sociedad mercantil. ¿Cómo surge una sociedad cooperativa? Cuando el hombre reconoce que es necesario vivir en sociedad, de contar con una protección mutua, ayuda recíproca entre los miembros de su comunidad para resolver los problemas que ocurran, y al solicitar la participación de su propia comunidad, será la forma en que va a cooperar para un fin determinado. Este tipo de sociedad surge cuando la idea primordial de la asociación es no solo la de ayudarse en caso de desgracia de alguno de los integrantes, sino también la de protegerse. ¿En dónde surge? Se remota a los tiempos más antiguos, por ejemplo, en Egipto, Grecia. En la Edad Media se organizaban bajo la forma de cooperativas, las corporaciones bajo las universidades de mercaderes. ¿Para qué sirve? Principalmente para dar certidumbre a los trabajadores de tener una fuente de trabajo y ser socios de esta sociedad, en donde los beneficios tanto económicos como sociales los obtendrán cada uno de ellos. Esta sociedad cooperativa podrá dedicarse a cualquier actividad económica siempre y cuando sea lícita. Conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas, en la cual se indica que esta sociedad está integrada por un grupo de personas físicas con fines comunes y principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con la finalidad de satisfacer necesidades individuales y colectivas. Conforme al artículo 6 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, deberán observar en su funcionamiento los siguientes principios. Fracción primera: libertad de asociación y retiro voluntario de los socios. Fracción segunda: administración democrática. Fracción tercera: limitación de intereses. Fracción cuarta: distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios. Fracción quinta: fomento de la educación cooperativa y educación en la economía. Fracción sexta: participación en la integración. Fracción séptima: respeto al derecho individual de los socios. Y fracción octava: promoción de la cultura ecológica. La forma de constituir una sociedad cooperativa la encontramos preceptuada en el artículo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, la cual en la fracción primera nos indica: se reconoce un voto por socio. En su fracción segunda serán de capital variable. Fracción tercera: habrá igualdad esencial de derechos y obligaciones. En su fracción cuarta tendrán una duración indefinida y en su fracción quinta se integrarán con un mínimo de 5 socios. Es de suma importancia tener en cuenta que la constitución de las sociedades cooperativas deberán realizarse en una asamblea general que celebren los interesados y en la que se levantará un acta que contendrá: 1. Los datos generales de los fundadores. 2. Nombre de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez consejos y comisiones. Y 3. Las bases constitutivas. Algo que prevé la ley para la veracidad de los socios es que estos deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas y las huellas digitales que obran en el acta constitutiva ante un notario público, corredor público, juez de distrito, juez de primera instancia en la misma materia del fuero común, presidente municipal, secretario o delegado municipal del lugar en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio. Esto conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas en las fracciones primera, segunda y tercera. Las bases constitutivas que prevé el artículo 16 de la misma ley nos señala que el acta debe contener, en su fracción primera, la denominación y domicilio social. Fracción segunda,
Objeto social, expresando concretamente cada una de las actividades a desarrollar. En su fracción tercera, los regímenes de la responsabilidad limitada o suplementada de sus socios, debiendo expresar en su denominación el régimen adoptado. Fracción cuarta, forma de constituir o incrementar el capital social, expresión del valor de los certificados de aportación, forma de pago y devolución de su valor, así como la evaluación de los bienes y derechos en caso de que se aporten. En la fracción quinta nos indica los requisitos y procedimiento para la admisión, exclusión y separación voluntaria de los socios. En su fracción sexta, forma de constituir los fondos sociales, su monto, su objeto y sus reglas para su aplicación. En la fracción séptima, áreas de trabajo que vayan a crearse y reglas para su funcionamiento, y en particular las de la educación cooperativa en los términos del artículo 47 de esta ley. Fracción octava, duración del ejercicio social, que podrá coincidir con el año de calendario, así como el tipo de libros, de actas y de contabilidad a llevarse. En la fracción novena, forma en que deberá caucionarse su manejo personal que tenga fondos y bienes a su cargo. Fracción décima, el procedimiento para convocar y formalizar las asambleas generales ordinarias, que se realizarán por lo menos una vez al año, así como las extraordinarias, que se realizarán en cualquier momento a pedimento de la Asamblea General, del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia o del 20% del total de los miembros. Fracción décimo primera, derechos y obligaciones de los socios, así como mecanismos de conciliación y arbitraje en caso de conflicto sobre algún particular. Fracción décimo segunda, formas de dirección y administración interna, así como sus atribuciones y responsabilidades. Y por último, fracción décimo tercera, las demás disposiciones necesarias para el buen funcionamiento de las sociedades cooperativas, siempre que no se opongan a lo establecido en la ley, y en su último párrafo del artículo señalado, que establece las cláusulas de las bases constitutivas que no se apeguen a lo dispuesto por esta ley serán nulas de pleno derecho para todos los efectos legales correspondientes. Hola, mi nombre es Angélica España y voy a hablar de las clases de sociedades cooperativas. Esto se encuentra en el artículo 21 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Este establece que son de consumidores de bienes y servicios, productores de bienes y servicios y de ahorro y préstamo. Las primeras sociedades son aquellas cuyos miembros se asocian con el objeto de obtener en común bienes, servicios, artículos para sus hogares o sus actividades de producción. Estas mismas sociedades, aparte de la obligación que tienen de distribuir artículos o bienes con los socios, van a realizar operaciones con el público en general, siempre y cuando se le permita a los consumidores asociarse a las mismas conforme a sus bases constitutivas. En el artículo 26 de la Ley de Sociedades Cooperativas hay una reforma que determina lo siguiente. Las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución, así también como la prestación de servicios relacionados a la educación o a la obtención de una vivienda, y también de distribución de ahorros y préstamos, como yo antes lo había mencionado. Ahora, respecto a las sociedades de productores de bienes y servicios, son aquellas cuyos miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes y servicios que aportan su trabajo personal, físico o intelectual. Ahora vamos a hablar de la clasificación. La primera es Sociedad Cooperativa de Primer Grado, que se encuentra ubicado en el artículo 1, 7 y 29. En esta, los socios pueden ser personas físicas o jurídicas.
Podemos encontrar cooperativas de trabajo asociado, cooperativas de vivienda, cooperativas de servicios y cooperativas sanitarias, etc. Y la segunda es sociedad cooperativa de segundo grado, que está ubicado en el artículo 148. En esta, los socios de la cooperativa son otras cooperativas, es decir, que las cooperativas de segundo grado están formadas por diferentes cooperativas, así como se escucha. En esta parte, los socios de las cooperativas de segundo grado no pueden ser personas físicas, sino que deben ser personas jurídicas. Ahora, vamos a hablar también un poco de las aportaciones. Estas las vamos a encontrar fundamentadas en el artículo 49 al 63 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Y en este, básicamente lo que vemos es que la capital de cada socio cooperativista aporta a la sociedad. Esto quiere decir así como en los rendimientos de la Asamblea General, y se destine para incrementarlo. Estas aportaciones pueden ser en efectivo, como bienes, derechos o trabajo, y de igual valor, las cuales deberán actualizarse anualmente como ya está establecido. En esta parte también entran las asambleas, la administración, la vigilancia interna y la oficial, la disolución y liquidación de las sociedades cooperativas, etc. Ahora, vamos a hablar de las características de las sociedades cooperativas. Esta constituye mediante escritura pública y debe ser inscrita en el registro de sociedades cooperativas. El capital mínimo ya viene estipulado en los estatutos, y deberá desembolsarse por los socios a partir desde el día 1 de su constitución. Ahora, como tercer punto, está que la responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado por cada uno, es decir, dependiendo de lo que aportó cada uno a la sociedad, es su responsabilidad. No tienen por qué hacerse responsable de otro socio. Ahora, para constituir una cooperativa, depende. Si es cooperativa de primer grado, se constituirá con un mínimo de 3 socios. Si es cooperativa de segundo grado, al menos habrá 2 cooperativas. Recordemos que las cooperativas de segundo grado están estructuradas por varias cooperativas. Respecto a la razón social de la cooperativa, será el nombre de la compañía que sea asignado, seguido de sociedad cooperativa o su abreviatura, que es S.coop, como está señalado en la diapositiva. Otra de las características importantes es que es una entidad de funcionamiento democrático. ¿Esto qué significa? Quiere decir que todos sus socios tienen derecho a un voto, al margen del capital que hayan aportado cada uno para su constitución. Y por último, el domicilio de la sociedad. Se establece en el lugar donde se realice principalmente la actividad adherida al negocio, o en su caso, donde está centralizada la gestión administrativa. Esto es para cualquier sociedad, ya sea de primer o segundo grado. En conclusión, una sociedad cooperativa es aquella que se integra por un grupo de personas físicas con fines comunes y principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con la finalidad de satisfacer necesidades individuales y colectivas. Todo esto mediante la realización de actividades económicas, de producción, de distribución y de un consumo de bienes y servicios. Muchas gracias. Las fuentes de consulta utilizadas para esta investigación fueron Española,
D.D entre paréntesis 16 de 03 de 2022 se cierra paréntesis .rae obtenido de RAE https dle.rae.es-sociedad hashtag mayúscula FR FU4V UNAM abre paréntesis 16 de 03 de 2022 cierra paréntesis .unam.mx obtenido de unam.mx http fcae en línea 1.unam.mx 2006 1234 docs unidad 6. Asimismo, Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada el 3 de agosto de 1994, .dov 1901-2018, disponible en la liga que aparece en la diapositiva. Gracias. Deseando la información expresada en esta exposición sea de utilidad para todos ustedes, mi compañera Angélica España y yo, Claudia Parrazales Bravo, les damos las gracias.